quedado la clase anterior, que nos quedó casi corta, este, sobre, bueno, un poco sobre lo que se estaba hablando sobre las leyes y el tema del denunciar, el perdonar, el amar. Antes de empezar y de seguir, vamos a hacer como un breve repaso, va a ser Gaby sobre el tema de la denuncia y lo que eso nos conlleva, ¿sí? A ver, Gaby, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Me veo así como entenebrecido. Estoy trabajando estoy a media luz acá. Este, bueno, nada, no sé, en principio quizás este tema, si bien para muchos es interesante, quizás para otros tampoco sea un poco menos interesante, pero sin embargo es un tema que es fundamental en los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Como dijo Chris, sin ir más lejos, un caso muy ahora palpable el día desde el lunes a hoy que se está viviendo y se está viendo, y que quizás eso nos da la pauta de que si se podría haber evitado, ¿no? Eh, Entendemos que todo lo que estamos enseñando, nosotros nos estamos capacitando. El sábado estuvimos en el curso este de Remendando Redes, actualizando todo el tema de lo que es el abuso infantil, eh, el ASI, abuso sexual infantil. Y entendemos que no conlleva netamente algo espiritual. Si bien tenemos nosotros que aplicar también de parte nuestra como hijos de Dios la parte espiritual. ¿Por qué queremos hacer un poquito de hincapié en esto? Como decíamos el otro día, como el curso va llevando al hecho de que cuando uno sabe, ya ve, uno ve y cuando ve tiene que actuar, ¿no? Y recordaba que en este tiempo nosotros vivimos en una sociedad en la que todos estos temas como que están muy latentes, muy al pendiente. Entonces, yo decía, ¿no? Pensaba esto, eh, nosotros como cristianos, eh, cuando tenemos una situación, ya sea en la familia, ya sea en la sociedad, nuestros vecinos, a nuestro alrededor, conocidos, familiares, una situación de abuso infantil o abuso sexual de adolescentes, ¿no? ¿Qué actitud debemos tomar como hijos de Dios? ¿Cuál sería la actitud correcta? Hablábamos también el otro día del hecho de amar. La Biblia habla también de que tenemos que amar al pecador y no al pecado. Habíamos leído también en Proverbios, perdón, 24:11, que dice que debemos salvar a los que están en peligro de vida. Romanos 13:2 también nos habla acerca de las autoridades que Dios delegó aquí en la tierra, a las cuales nosotros nos debemos someter y que si algo malo hacemos, deberán ser castigados. Entonces, un poquito nosotros tenemos que también poner en nuestro ámbito de lo que es la comunidad cristiana, la vida cristiana que llevamos. Estamos viendo los devocionales el tema del amor que Dios tuvo para con nosotros, el amor que debemos ejercer. Y quiero contarles dos historias, ¿no? Para resumir un poco y dar como ejemplificar un poco. El primer caso es de un muchacho eh, que estaba cometiendo un delito, había entrado a robar en un kiosco. Es un caso que un compañero mío lo vivió, por eso lo sé y por eso lo tengo muy presente. Este compañero mío estaba parado en una esquina en Capital Federal. Este muchacho roba, se hace llegar, se da noticia el policía de que estaban robando y detiene a este muchacho. Hace todo el proceso policial, todo el procedimiento policial, mi compañero lo realiza. Lo detiene, lo esposa, hace las actuaciones, le lee los derechos y lo lleva detenido. Pero en el medio, mi compañero cristiano le predica, ¿no? Le dice que por qué vivía de esa manera, empieza a dialogar con él y le entrega un Nuevo Testamento de los chiquitos, vio que es muy común tenerlos a veces por ahí en algún lado. Se lo entrega
a este muchacho. Pasado, se le aparece un muchacho, misma esquina, muchacho, diferente, de una manera de vestir distinta, y se le acerca y le pregunta si se acordaba de él. Mi compañero dice, no, la verdad no te recuerdo. Y este le dice, vos fuiste el que me detuviste cuando yo robé el kiosco, y cuando vos me hablé, cambió mi vida. Acepté al Señor, fui a la cárcel, estuve preso, acepté al Señor, estuve en pabellón cristiano, todo, y hoy soy una persona diferente. ¿Qué quiere decir con esto? El amor hacia todas las personas, ¿no? Hacia las personas inclusive que quizás hagan daño. Pero tenemos la obligación hoy, si queremos, ¿no? Eso ya queda a criterio y a conciencia de cada uno, de actuar cuando vemos a un indefenso que está en peligro. Un indefenso me refiero a un niño, un adolescente que esté diciendo que fue abusado por otra persona con superioridad de edad o no, porque pueden darse también en el caso de los procesos judiciales. O sea, hablábamos y me acuerdo que una de las preguntas fue, ¿qué pasaría si, que muchas veces las acusaciones son falsas? Para llegar a determinar si las acusaciones son falsas hay un proceso judicial, ¿no? O sea, cuando la persona denuncia, cuando la víctima denuncia o puede hablar, puede expresar y decir que fue abusada, va a un proceso judicial, va todo a unas pericias, una serie de pericias psicológicas a la víctima, pericias psiquiátricas al victimario, y determina la justicia, ¿no? Con los perfiles que va analizando, si realmente hubo o no abuso de parte del victimario hacia la víctima. Todo lleva un proceso. Entonces, nosotros no damos por sentado, la ley de hecho dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces nosotros demostramos nuestro amor hacia la persona que comete el pecado, presentándole a Cristo, ¿no? Y si la persona realmente acepta al Señor y cambia su forma de vivir y su conducta, bienvenido sea. Pero dentro de lo que es la faz judicial, dentro de lo que es la ley terrenal, debe cumplir un castigo. Eso por un lado. La otra historia es, acá estamos hablando un poco del victimario arrepentido, ¿no? Como el caso de este muchacho que robó, que delinquió y fue procesado judicialmente y luego se convirtió al Señor. Mi compañero, más allá de, de, de todo lo que había pasado, él demostró el amor de Cristo. Sintió este muchacho el amor de Cristo a través, más allá de que lo estaba esposando, más allá de que lo estaba deteniendo, más allá de que estaba yendo preso, sintió el amor de Cristo y se convirtió al Señor, por un lado. Por el otro, la otra historia, también la viví, la escuché directamente de la boca de la persona, ¿no? Un papá de 3 niñas, ¿sí? Ese papá me contó un día, hablando hace, no sé, fácil, 15 años atrás, me contaba que él, en el amor del Señor, así me lo decía, ¿no? Yo en el amor del Señor perdono a mi vecino que violó a mi hija. Violó. No estamos hablando de un abuso, una violación. Yo me quedé asombrado, ¿no? Papá reciente prácticamente, Agustina creo que tenía 5 años, 4 años. Me quedé asombrado porque dije, yo como papá en esa situación no sabría cómo reaccionar como ser humano, como hombre, ¿no? Este papá me dijo, yo en el amor del Señor lo perdono. Y no hizo absolutamente nada. Dijo, Dios hará la obra, Dios sanará. Seguro que sí, Dios hace la obra y Dios sana. Pero esta persona, en principio, el victimario siguió haciendo lo mismo. Y la víctima quedó anulada, quedó como choqueada por la situación. Y el padre que la tendría que haber quizás defendido, consolado, contenido y ayudado, no lo pudo hacer. Y quedó una herida que se provocó entre la relación entre padre e hijo. Entonces nosotros muchas veces nos encontramos en el medio, ¿no? A veces en el debate de que sí, ¿qué hacemos? ¿Denunciamos que vaya preso eh, y que pague por lo que hizo? ¿O lo amamos en el Señor y lo perdonamos? Perdonamos, sí. Lo amamos también. Pero también tenemos que permitir que las consecuencias de lo que haya cometido
sean justas, ¿no? Obviamente, vuelvo a repetir, que ahora Marisa de vuelta va a pasar un poquito, para repasar un poquito en qué situaciones tenemos nosotros la responsabilidad, a criterio personal, de poder denunciar, ¿no? Pero, a ver, acá yo tenía anotado unas cositas. La víctima, nosotros cómo actuamos como hijos de Dios ante la víctima, ¿no? Se la ayuda, se la orienta para que haga todo lo necesario dentro del proceso legal, se la acompaña, espiritualmente se la contiene. Si nosotros tenemos dentro la posibilidad de poder ministrar a una persona, de una persona, una víctima de abuso sexual, se la contiene. Tenemos la sanidad interior, tenemos la oración, tenemos la palabra de Dios para brindársela, ¿no? Si eso es a la víctima, ¿no? Y al victimario. Nosotros no somos jueces para condenarlos, debemos amar al pecador, como dice la palabra de Dios, pero él tiene que pagar sus consecuencias, él tiene que asumir sus responsabilidades. ¿Y va a demostrar cambios? ¿Cuándo? Como cuando dice la Biblia, el que robó, que no robe más. El que cometía tal cosa, que no lo haga más. Entonces, oramos a Dios, ¿no? Para que este curso abra nuestra cabeza en el sentido de que el abuso sexual infantil existe, que el abuso sexual daña a la víctima emocionalmente, y que el abusador también quizás fue víctima también de abuso y por eso la tendencia que tiene, después vamos a ver más adelante los perfiles, ¿no? Y que es necesario nosotros actuar como individuos en la sociedad dentro de lo que el marco de la ley nos acompaña y nos dirige. Y que nosotros tenemos otra parte, las leyes espirituales, que también las vamos a aplicar dentro de lo que es este entorno de lo que es el abuso y entre víctimas y los victimarios. No sé si quedó más o menos claro ahí. Yo terminaría, si alguien quiere preguntar algo, y después seguiría Marisa. Bueno, creo. Nadie quiere preguntar nada, quedó claro. Creo que sí, porque nadie va acá en mi teléfono veo cuatro. Si alguien quiere preguntar y bueno, seguimos, ¿sí? Este, tres puntos que lleva esta capacitación es intervenir, o sea, que es un poco de lo que hablaba Gaby, la detección, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, y la prevención, que es lo que vamos a ir tratando de entrar nosotros hoy, ¿sí? Y para eso necesitamos nosotros estar preparados para poder asistirlos de una forma correcta, ¿sí? Para poder conocer y saber a qué nos enfrentamos, ¿sí? Dice que el abuso sexual no es solo un contacto. Miren que la clase pasada se hablaba de que por ahí pueden llegar a ser una denuncia falsa, o yo decía, le daba el ejemplo que no cualquiera podía ir y denunciar y decir, no sé, por ejemplo, no sé, yo me sentía abusada porque me puso la mano en el hombro, pongan, es un ejemplo que le estoy dando. No, ¿sí? Vamos a ver hoy cuáles son los tipos de abuso, ¿sí? Para poder conocer más, ¿sí? No cualquiera va y más allá de que después le hacen las pericias psicológicas, la cámara G, tiene que pasar un montón de procesos para ser demostrado realmente que lo es, no cualquiera puede ir y decir, bueno, no, yo me sentí molesta porque, no sé, me tocó el pelo, sentí que me estaba abusando, no, eso no, ¿sí? El abuso sexual sí tiene que ver con un contacto, pero su fin es un estímulo sexual, ¿sí? Así que vamos a ver los tipos de abuso. A ver qué Ari, que tiene ahí las imágenes, dice, el abuso sexual involucra todo tipo de prácticas, no solo la violación o acceso carnal. Ahí que Ari va a mostrar, así vamos a ir por leyendo. Mientras yo voy leyendo, las consecuencias para la víctima no dependerán del tipo de experiencia
en sí, de las vivencias personales asociadas al hecho, así como de la presencia de otros factores de riesgo o de la ausencia de factores protectores. En otras palabras, solemos creer que una persona violada tendrá más trauma que aquella que fue manoseada, y no siempre ocurre de ese modo. Dice, tipos de abuso sin contacto físico. Y vamos a ver cuáles son esos tipos de abuso. Dice, mostrar los genitales al niño. Pedir que el niño muestre sus genitales. Exponer al niño a material pornográfico. Traer conversaciones o llamadas telefónicas con el niño de contenido sexual. Obligar al niño a presenciar actos sexuales entre adultos. Utilizar a niños para la producción de material pornográfico. ¿Sí? Eso está caratulado como abuso sexual. ¿Sí? Si bien no hay un contacto físico, pero también es abuso sexual. Después tenemos el abuso sexual que es con contacto físico, que puede ser manoseo o toques con malicia, relación sexual oral vaginal o anal. ¿Sí? Y otra de las causas también que hoy quisiera hablar un poquito, que hoy justo a la mañana escuchaba y que también se escucha mucho, es el grooming, o grooming, como lo quieran llamar, sí, que es el abuso sin contacto físico, ¿sí? A veces puede ser que el abusador llegue a concretar una cita con el niño o con el adolescente y en otras ocasiones no, ¿sí? Pero también está caratulado como abuso, ¿sí? Es cuando una persona mayor utiliza un perfil falso de cualquier red social, puede ser Facebook, Instagram, cualquier red social que hoy ustedes puedan ver, ¿sí? Haciéndose pasar por otra persona, ¿sí? O por un menor, o, ¿sí? Y puede ser que pida imágenes al niño o adolescente, o puede ser también que le envíe imágenes al niño o adolescente. También, como les dije antes, puede ser por medio de que concreten a una cita, que se ha visto mucho eso también, ¿sí? Y así el abusador llega a abusar de su víctima, ¿sí? También puede ser a través de los juegos en línea, ¿sí? Hoy miraba a la mañana el noticiero y decía que Instagram justo como que sacó una nueva política de privacidad protegiendo a los menores, ¿sí? Con el tema de las fotos y eso. Porque dice que en el año pasado, por el tema de COVID, con todo este tema de que estaban todos en la casa, que estaban todos estudiando, que todos están con el tema de las redes sociales, el tema de internet, dice que 1 de cada 3 niños, más o menos, y adolescentes, hay una estadística, ¿sí? Que ha sufrido una situación incómoda en la web. ¿Sí? Así que también ahí es para estar atentos como papá, para estar ahí controlando. Sabemos que cuando damos un celular, una computadora, sabemos que Internet es un abanico de posibilidades, ¿sí? Que el que tiene aquel acceso a Internet, a una página, tiene acceso a un montón de cosas, ¿sí? Entonces también ahí es para que nosotros estemos alertas, ¿sí? Que podamos estar atentos, ¿sí? Ahí como papá también ahí, cuidando, ahí viendo quién se comunica con nuestros hijos. A veces estamos confiados y decimos, no, pero pensamos que todos son buenos, ¿no? Pensamos que todos, no, ¿qué le van a hacer? Si están jugando en línea, nomás, a veces no sabemos ni con quiénes hablan, porque no ven los rostros, ¿sí? Entonces también es ahí, es para tener cuidado, ¿sí? Dice, ¿cuáles son los lugares que pueden ocurrir un abuso? A ver si ahí Kerry tenía la imagen. Así vamos leyendo entre todos. Dice, antecedentes de abuso, experiencias sexuales negativas. ¿Sí? El 37%, ¿sí? Bueno, esto habla un poco de los mitos, ¿sí? Vieron que cuando nosotros recién empezamos,
yo decía que si hay algo que tiene esta capacitación es que nos va a romper muchos mitos. Y los mitos son creencias, falsas creencias que nos dan falsa seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensamos que como creemos eso, que eso no va a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los mitos que creemos es que la mayoría, que los niños varones no son abusados, ¿sí? Esto es un mito. Acá tenemos el 69% son niñas, pero un 37% también hay niños que son abusados, ¿sí? Dice, 4 de cada 10 niños sufren o han sufrido algún abuso o experiencia sexual negativa, independientemente de la zona geográfica o clase social a la que pertenezca. Ahí hay otro mito para derribar, ¿sí? Dicen que muchas personas a veces creen, ¿sí?, que por la clase social, que los lugares más humildes, como que existen más abusos, ¿sí? Y eso es otro mito para derribar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el abuso sexual no tiene clase social, ¿sí? El abuso sexual existe en todas partes, puede estar en cualquier sitio, ¿sí? No es que en los lugares más humildes los porcentajes de abuso son mayores. Eso es un mito a derribar, ¿sí? Se van a acordar ustedes, no hace mucho, del pediatra que trabajaba en el Garrahan, ¿se acuerdan? No. El pediatra que trabajaba en el Garrahan, que era un hombre estudioso, un hombre reconocido, y sin embargo era un pedófilo que había abusado de un montón de niños, ¿sí? Y a veces hay personas que creen que en los barrios más humildes hay más abusos, ¿sí? Eso es un mito a derribar, ¿sí? Dice, cualquier sitio puede ser el escenario de un abuso. Una guardería infantil, centros comerciales, internet, club, colegio, la canchita del barrio, campamentos, viajes de fin de curso, discotecas, casa de vecinos, familiares. Y dicen que los porcentajes, aunque no van a creer, los porcentajes más altos donde hay abusos son en las iglesias, no la de las iglesias evangélicas, habla de las iglesias en general, ¿sí? Iglesias católicas, iglesias de todo tipo, porque dice que en las iglesias es donde hay más niños, ¿sí? Vieron que, por ejemplo, hay iglesias que hacen, no sé, deportes para chicos, dice que las iglesias es donde hay más niños. Entonces los abusadores con sus perfiles es donde más se acercan y donde más hay, aunque no puedan creerlo, yo cuando escuché me quedé como, no podía creer. Dice, ¿y qué podemos hacer ante esto? ¿Sí? Y uno de los puntos que yo decía hoy, que es lo que vamos a ver, es la prevención. ¿Sí? La prevención es poder llegar antes. Dice, está comprobado que la mejor manera de evitar un abuso sexual infantil es lograr una buena comunicación con los niños y una adecuada educación desde temprana edad, ¿sí? A partir de los 2 años, ¿sí?, ya podemos ir como educando, dando una buena educación sexual, ¿sí? No estoy diciendo, no se asusten, no, porque a veces decimos, no, pero en mi casa, no estoy diciendo hablemos de sexo, no, estamos hablando de una buena educación sexual, ¿sí? Y a veces, aunque no crean, todavía este tema es tabú en muchas casas, en muchos lugares, ¿sí? Como que no se habla, ¿sí? Por ejemplo, educar a los niños y adolescentes en sus cuerpos, ¿sí? O sea, a valorarlos, a cuidarlo, a usar las palabras correctas. ¿Sí? Vieron que a veces las abuelas, las mamás, cuando yo era chica también sí se usaba eso, sí, como que no le decimos mucho, ay, el piquito chiquitito, no, decir, sí, esto se llama pene, ahora en un ratito vamos a ver un video educativo que está muy bueno y nos ayuda, nos puede ser una ayuda en el momento de poder educar, ¿sí? Y obviamente que a un nene chiquito se le va a enseñar lo más, lo que necesita saber para su edad, ¿no? O sea, por ejemplo, que cada miembro de su cuerpo, cuáles son las partes que tengo que cubrir, que no se las puedo mostrar a nadie, que por eso están cubiertas con ropa interior, ¿sí? Por ejemplo, que el pito se llama pene, ¿sí? Que nadie me lo puede tocar, que hay secretos malos y secretos buenos, ¿sí? Porque dice que dice que el abusador actúa a base de una ignorancia acerca del propio cuerpo del niño y de la víctima. La inocencia mal entendida, que en realidad es ignorancia, hace que los niños sean presa fácil de cualquier abusador. ¿Sí? Saben que esto me llevaba a recordar la historia que nos contaron
cuando estaba haciendo la capacitación, que dice que había una niña de 3 años que iba a la escuela, iba al jardín, y cada vez que iba al jardín, iba y le decía a su señorita, señor, mi abuelo me come la galleta. Y dice que la señora le tomaba como risa y se reía y pensaba que era una galletita, ¿no? De comer, una galletita comestible. Y hasta que después se dio cuenta que la galleta le decía a la nena sus partes íntimas, que estaba siendo abusada, ¿sí? Y la niña era la forma que tenía de comunicarlo, porque nunca le habían enseñado, ¿sí? Que se decía vagina o que se decía cola, ¿sí? Le decían la galleta. Entonces ella le contaba, era la forma de poder expresarlo y de poder decírselo a su maestra, pero la maestra, al no saber, no sabía cómo ayudarla, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos dar una buena educación en casa, que podamos hablar, sí, con nuestros niños, que podamos hablar que hay secretos que son buenos y hay secretos que son malos, ¿sí? Que esos secretos que nos asustan, que sí se lo podemos contar a mamá y a papá, ¿sí? Que nadie les tiene que decir que mayormente los abusadores trabajan en la mente de los niños diciendo que van a matar a su mamá, que sus papás se van a enojar con ellos, ¿sí? Es como que lo van haciendo psicológicamente, ¿sí? Decían el sábado que el trauma es tan grande que le causan que hay personas que pasan muchos años y aún pueden hablar de grande. Hay gente que decía que a los 70, 60 años recién puede hablar, por el trauma que le causó el abusador, sí, por el miedo, sí, de decir que no hable, parece quizás pequeño decir, ay, no, pero tanto, sí. Entonces, por eso es tan importante, ¿sí? Ahora vamos a ver un video que es muy cortito, pero es muy sencillo y está muy bueno para que nos ayuda para poder explicarle a nuestros niños en casa, ¿sí? Después ustedes, si quieren, hay otros que son más largos, hay otros que son muchos, eh, quizás más explícitos, ¿sí? Bueno, pero yo elegí este porque era cortito, ¿sí? Así que ahí lo vamos a ver como ejemplo. Aprende a cuidarte con estas 3 super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío, mío. Lo que es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di... Bueno, ahí creo que lo pudieron ver todos, ¿no? Vieron que hay otros que son más largos, pero creo que como para un chico de 2 años, creo que a partir de los 2 años estaría bien porque esta es la información que necesita. Después, a medida que va creciendo, ustedes como papá le van a ir dando
más información, ¿no es cierto? ¿Hasta acá quedó claro algo? ¿Alguien quiere hacer una pregunta, algo? ¿Alguien quiere acotar algo? No sé, por acá. ¿Nadie? Bueno, seguimos entonces, seguimos con la prevención, ¿sí? Porque decíamos entonces que la prevención es estar prevenido, llegar antes de que suceda, ¿sí? Entonces, por eso está bueno que nosotros podamos hablar y que podamos prevenir, que sea un tema abierto, ¿sí? En nuestra casa, que podamos darle la confianza y la seguridad a nuestros hijos, ¿sí? Dice que los niños, cuando son abusados, nos decían que ellos cuando van, los niños cuando van a cámara Gesell, no lo cuentan como abuso, cuentan como imágenes que le fueron quedando en la cabeza, ¿sí? O sea, como que fueron palmando lo que vivieron, ¿no? La situación. Porque dice que ellos no lo tienen asumido como algo malo, ¿sí? Como un abuso sexual. ¿Sí? O sea, no saben ellos o sea, como que está mal, ¿sí? Por eso es tan importante que podamos hablar y que podamos hablar en casa de que nadie los tiene que poner incómodo. Hay otro video que habla de que que si alguien te pone incómodo con los abrazos, con las cosquillas, que está bueno que lo puedas hablar, ¿sí? Entonces todas esas cosas son importantes porque ellos no saben, ¿sí? La mayoría de los niños cuando son abusados pueden hablar a partir de los 10, 11 años, cuando se dan cuenta que realmente está mal y que es un abuso, porque ellos antes no lo ven como un abuso, ¿sí? Por eso los niños cuando son abusados van a ver que también lo repiten con otros niños, porque ellos no lo ven mal, lo hacen porque se lo hicieron a ellos, ¿sí? O lo hacen porque lo vieron en algún lado, ¿sí? En una película, en algo, o algo, presenció algo que no debía presenciar, porque los niños nacen con una inocencia, ¿sí? Ellos no están pensando, hoy esto está mal, esto no se debe hacer, ¿sí? Entonces, al hacérselo a ellos lo repiten con otros niños, ¿sí? Pensando que está bien, ¿sí? Los niños que son abusados, mayormente los niños que son abusados, lo hacen con otros niños pensando que está bien, ¿sí? Ahí hay una alerta para que podamos mirar, ¿sí? Y digamos, a ver, algo está pasando con este niño, ¿sí? Si vemos que un niño tiene una conducta así, es porque algo está pasando. Si no, bueno, no vamos a desesperarnos, pero empezar a ver, ¿sí? A ver qué está pasando con ese nene, por qué está actuando de esa forma, ¿sí? Dice, les voy a leer una cifra de UNICEF que dice, de cada 10 denuncias por abuso sexual, 9 terminan absolutamente en impunidad. 2 millones de niños son abusados sexualmente cada año en América Latina, un promedio de 224 abusos por hora. Se estima que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años han mantenido relaciones sexuales forzadas y otras formas de violencia y explotación sexual que implican contacto físico. En el 2000 se estima que 1.8 de niños eran explotados sexualmente mediante la prostitución y la pornografía. Se piensa que alrededor de 1 millón de niños caen en la prostitución todos los años. Estudios realizados confirman que más del 80% de los niños abusados tendrán consecuencias negativas. ¿Sí? Y el miércoles que viene vamos a ver un poco eso, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores del abuso sexual infantil? ¿Sí? ¿Cuáles son los indicadores y cuáles son las consecuencias? ¿Sí? Y dice que cada 100 abusadores de entre 87 y 94 son hombres, pero también obviamente hay mujeres, ¿sí? En menos porcentajes, pero también hay mujeres. Dice, los pedófilos en su mayoría tienen una vida normal y es difícil saber y hasta creer que tienen estas perversiones. Muchos de ellos están integrados socialmente, no tienen cuentas pendientes con la justicia, son de buena presencia y en la gran mayoría están casados, ¿sí?
Eso es un poco lo que hablábamos, veníamos hablando en las clases pasadas, ¿sí? Para romper el mito de creer, sí, que el abusador siempre es el hombre que está en la calle, el que está mal vestido. Otro de los mitos que decían que había que romper es que el abusador siempre es borracho, ¿no? No todos los borrachos son abusadores, ¿sí? Y si los abusadores son tanto de poder adquisitivo alto, o sea que puede tener dinero, como clases sociales medias y bajas. Recurren al abuso como una forma de dominación sobre la víctima. Son personas manipuladoras, buscan la amistad de familias que tienen niños hermosos, ¿sí? Y esto me llevaba a pensar, y acá voy a parar un poquito, y pensaba hoy justo en el caso de Maya, que hablaba Cristina hoy, yo pensaba, ¿no? En lo que veníamos hablando, y fíjense en cómo actuó este hombre, ¿no? Si bien, ojalá Dios quiera, digamos, para que no haya abusado de la niña, pero fíjense en cómo actuó. Si bien ustedes me van a decir, Gaby me decía hoy, sí, pero hace 12 días que conocí a la mamá, ¿sí? Van a decir, bueno, sí, la mamá qué confianzuda, le dio la nena y hacía 12 días nomás que conocía. Está bien, tienen razón quizás ahí, la mamá es una mujer grande, qué sé yo, pero fíjense cómo son los niños, porque los niños tienen otro corazón, tienen otra inocencia. Sí, fíjense cómo fue comprando y cómo su confianza, el tipo de manipulación que tienen, ¿sí? Fíjense que yo miraba hoy las noticias y en las cámaras se veía y le preguntaban, ¿no? A la gente que estaba en el tren, y le decían, a los que hacen pasar y que trabajan, le decían si no habían visto nada raro. Y entonces decían, no, porque parecía un papá con una hija. Y yo veía en la cámara que se veía, ¿no? La imagen de la nena que estaba a la espalda, ¿no? De este señor. Y yo decía, ¿cómo van actuando? ¿Vieron? Porque la manipuló, le dijo que le iba a regalar una bici, cómo fue ganando su confianza. No solo ganó la confianza de la nena, sino la confianza de los padres, ¿sí? Y escuchaba hasta hace un rato, porque quería saber si la habían encontrado, y decía, Señor, por favor, que la encuentren, y escuchaba, ¿no? Y decía, hablaba un especialista y en este tema, y decía todo esto, ¿no? Decía, eh, que el hombre manipuló toda la confianza de la familia para que la madre diga, ah, bueno, la va a llevar a comprar y la va a volver a traer, no le va a hacer nada. Fíjese cómo van actuando, ¿no? Y esto es un poco, no digo que este hombre, si bien se dice que este hombre supuestamente, por lo que yo escuché, había abusado de sus propios hijos y sus sobrinos, todavía no puedo decir que abusó, Dios quiera que no, de esta nena, ¿no? Pero fíjense en igual cómo fue trabajando, cómo fue manipulando, ¿no? Y bueno, y así de la misma forma es la forma que trabajan los abusadores, ¿sí? Dice que ellos van primero, no son personas desconocidas, siempre acuérdense de eso, van entrando de confianza en el lugar donde estén, en el lugar donde trabaje, puede ser de tu familia o no, de la iglesia, donde trabaje, en un club, no sé, que sea, no sé, quien te enseña el partido de fútbol, que sea el profesor, que sea quien sea, ¿sí? Es como que va tomando la confianza de los padres y la criatura confía. ¿Por qué? ¿Qué dice la criatura? Confía porque saber, mi papá y mi mamá confían. Sí, es una persona de confianza, entonces la criatura también confía. Sí, esto también nos tiene que tener a nosotros alerta, ¿sí? A poder estar ahí mirando y estar viendo, ¿sí? Si bien, obviamente, ¿no? Que no vamos a estar viendo abusadores por todos lados, pero bueno, estar alerta, llegar con la prevención, ¿sí? A cuidar nuestros niños, ¿sí? Decía, recurren el abuso como una forma de dominación sobre la víctima. Son personas manipuladoras, buscan la amistad de la familia que tiene niños hermosos. Se ganan el respeto de sus madres. No son pocos los casos que se hacen cargo de guarderías infantiles o trabajo social con huérfanos para cometer el hecho, ¿sí? Dice, suelen explicar sus conductas con frases tales como hay que enseñarles la vida, o que el placer es bueno para los chicos, o son simplemente que el niño lo provocó. Eso aunque parezca re insólito, lo he escuchado un montón de veces, de madres, o sea,
abusadores de mujeres grandes, que me parecía re insólito decir, he escuchado de una abuela decir de su propia neta de 4 años que, que la nena provocó a su hijo, a un hombre grande, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo puede pensar así? O sea, no, pero provocó y la nena tenía 4 años. Bueno, y acá un poco lo que hablábamos, que la mayoría son reincidentes, el 20% de los agresores sexuales volverá a delinquir, determinado por encarcelamiento, en un periodo de seguimiento de 5 años. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Que es lo que ya lo veníamos diciendo, dejar impune a los abusadores, creer que se arrepintieron por el hecho de llorar, ¿sí? Eso es algo que lo van a ver o lo van a escuchar, ¿sí? El abusador siempre va a llorar y va a recontra llorar y va a rejurar que no fue sin intención, que estaba borracho, que no se acuerda, que no, que es mentira, ¿sí? Dice, pero sí se debe denunciar al abusador. Dios nos ha llamado a abortar la ley de la siembra y la cosecha, más allá del perdón que podamos otorgarle. Ello no quita que el abusador deba hacerse responsable del delito que ha cometido. A menos que le pongamos un freno, se irán robando el futuro de pequeños inocentes. ¿Sí? Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo. ¿Nadie quiere decir nada? ¿No quiere? A ver. Ya nos queda 10 minutos. Así que bueno, esto es hasta ahora. Un ratito vamos a orar. No sé si alguien quiere preguntar, quiere decir algo. El miércoles que viene vamos a ver los indicadores del abuso sexual y espero que si llegamos a tiempo vamos a poder ver un poco de grafología, que son los dibujos que usan en cámara Gesell para detectar cuando hay un abuso sexual, ¿sí?